Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean la presentación. Esta modalidad que les traigo ahora es la modalidad de video tutorial y esperemos que puedan aprovechar. Vamos a hablar de conceptos muy básicos, como son, por ejemplo, los huesos de un área muy importante, que es el miembro superior. El miembro superior hay que recordar que está formado por varias regiones, empezando por la región articular del hombro. El hombro es una articulación llamada articulación escápulo-humeral, formado por un hueso llamado escápula y otro hueso llamado húmero. La región del brazo, también llamada región braquial, es una de las regiones del miembro superior. Tenemos la región braquial o del brazo, la región del antebrazo y la región de la muñeca. Son las regiones, y por supuesto la mano, ¿verdad? Estas son las regiones que forman lo que es el miembro superior. El miembro superior está formado a su vez por varios huesos. La mayoría de ellos son huesos largos. En el brazo y en el antebrazo tenemos huesos largos. Hay huesos cortos como los de la mano. Y también podemos citar la escápula como parte del miembro superior, porque la escápula va a formar lo que es la cintura escapular. Al hablar de cintura, no solamente nos referimos a la cintura que la mayoría conoce, que es la cintura pelviana, sino que también en la región del hombro hay una cintura llamada cintura escapular. Vamos a empezar a hablar entonces de un poquito de cada uno de los huesos. El primer hueso que tenemos que mencionar es el húmero. A medida que vamos describiendo, también lo vamos a ir mostrando con las imágenes. El húmero es el único hueso que forma parte del brazo. Es un hueso largo y al ser hueso largo tiene dos extremos llamadas epífisis. Las epífisis son los dos extremos de los huesos largos. Bueno, y al ser un hueso largo también consta de esas dos epífisis. Tiene una parte cilíndrica llamada diáfisis y dos metáfisis. Recordemos que las metáfisis son las partes que unen a la diáfisis, es decir, el centro o el cuerpo del hueso, con los dos extremos llamadas epífisis. Es un hueso que se articula con quién? Se articula con la escápula. Acabamos de decir que el hombro es una articulación formado por la escápula y el húmero. Entonces, uno de los huesos con los cuales se articula el húmero es la escápula. La escápula, también llamado, digo bien, omóplato. Además de eso, el húmero también forma la articulación del codo. El codo, realmente es el nombre anatómico del codo, se llama articulación húmero-radiocarpiana. Es decir, está formado por el húmero, el radio, que es un hueso del antebrazo, y el cúbito, húmero, radio, cubital. Entonces, el húmero, que es del brazo, el radio, que es eh, un hueso del antebrazo, y el cúbito, que es el otro hueso del antebrazo. Solamente de acá al cúbito le llama ulna. Ulna es el otro sinónimo que presenta el cúbito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere decir acá, ¿verdad? El cúbito o ulna con el radio y con el húmero forman entonces la articulación del hombro, también llamada, del codo, perdón, digo bien, también llamado húmero radio cubital o radio ulnar también, ¿verdad? Algunos accidentes. ¿Qué es un accidente? Un accidente no es un accidente como lo que conocemos en traumatología. El accidente anatómico es un defecto de superficie, pero defecto no en el sentido de agraviar. Un cambio de superficie que hay en un hueso. Es decir, una saliente es un accidente. Una entrada es un accidente. Una línea es un accidente. Todo aquello que se ve como una marca en el hueso, por supuesto, marcas anatómicas, marcas que son normales, esos son los accidentes. Entonces vamos a ir citando algunos accidentes. Acá, por ejemplo, vemos el húmero. Este es el primer accidente que podemos ver acá. Esta es la cabeza del húmero. La mayoría de los huesos largos, por no decir todos, tienen una superficie articular en uno de los extremos llamado cabeza, y el húmero no es la excepción. También tiene ese accidente llamado cabeza del húmero. Entonces, este es el que se une con la escápula y forma la articulación escapulohumeral, es decir, la articulación del hombro. ¿Qué vemos acá? Vemos dos salientes, una acá y otra vemos más hacia abajo.
Esos son los llamados trocánteres. Tenemos dos trocánteres, un trocánter mayor y un trocánter menor, que acá en la presentación le llama tubérculo. En la mayoría de los libros, como por ejemplo la Target y el Test-Tube, que son los libros base de la materia de anatomía, menciona la palabra trocánter, y bueno, le vamos a mencionar también, aunque en la diapositiva diga tubérculo mayor o tubérculo menor, ¿verdad? Eh, También estos tubérculos o trocánter mayor reciben el nombre de troquíter, y el tubérculo menor o trocánter menor recibe el nombre de troquín. Troquíter y troquín, con N al final, ¿verdad? Entonces son los dos trocánteres o dos tubérculos, que son dos salientes, ¿verdad? Son dos accidentes. Uno de los accidentes ya mencionamos, que es la cabeza del húmero, el trocánter mayor y el trocánter menor, troquíter y troquín. Otro accidente que podemos mencionar es el cuello. Esto es como la cabeza, acá viene el cuello. El cuello viene a ser la región de transición que está entre la cabeza y los trocánteres. Acá hay una línea que divide la epífisis de la metáfisis, ¿verdad? Esto es la diáfisis, el cuerpo del hueso. Esta es la metáfisis y esta es la epífisis, el extremo, ¿verdad? Acá está la diáfisis, acá va a estar la otra metáfisis y hacia el otro lado va a estar la otra epífisis, ¿verdad? Inferiormente, ya saben que inferiormente es abajo de la cabeza del húmero, encontramos, por supuesto, ya dijimos lo que es esta línea, ese es el cuello anatómico. El cuello anatómico que ven ahí es un estrechamiento que une la cabeza, como ya dijimos, con el resto de la epífisis y con la metáfisis también, ¿verdad? Tenemos que saber que en el húmero existen dos cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico está por debajo del cuello anatómico, ¿verdad? Acá vemos más o menos dónde está el cuello quirúrgico. Esta línea que ven acá es el cuello, este es el anatómico, el cuello anatómico, y este es el cuello quirúrgico. Se llama cuello quirúrgico porque es el lugar donde el hueso presenta mayor debilidad, donde es más frecuente que se den fracturas. Por eso es que recibe el nombre de cuello quirúrgico, ¿verdad? Quirúrgico viene de cirugía, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí viene la palabra, ¿verdad? Entonces, algunos accidentes que hay que reconocer: la cabeza, mencionamos dónde está la cabeza. Después tenemos el cuello anatómico, más abajo, y el cuello quirúrgico más abajo, ¿verdad? Ya hablamos de los trocánteres, mayor y menor. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la diáfisis suele tener tres caras. Vamos a ver más adelante las tres caras. Si tiene forma de prisma triangular. Bueno, el cuello quirúrgico ya hablamos, ¿verdad? Es una línea imaginaria, porque realmente no existe en la realidad como línea, que está entre la epífisis y la metáfisis realmente, porque la metáfisis es la que une la epífisis con la diáfisis, ¿verdad? Y es, como ya dijimos, el lugar donde se producen fracturas frecuentemente, porque es el lugar de mayor debilidad del hueso. Esta imagen ya vimos. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es esto. Esto que vemos ahí, voy a tratar de mostrar con el puntero. Esto que vemos acá, el, esto es atrás del hueso. Esta línea que vemos acá es una línea, es un surco, ¿verdad? Uno de los accidentes que hay que tener en cuenta en anatomía son los surcos. Todas las líneas marcadas son llamados surcos. Y este surco es muy importante porque por este surco atraviesa un nervio sumamente fundamental, eh, que está presente en el brazo, ¿verdad? Que se origina en el brazo y que inerva toda la parte del antebrazo y que nos permite extender el antebrazo. Sin este nervio que pasaría por acá, nosotros no vamos a poder extender el antebrazo. Si nosotros tenemos una lesión de este nervio, no vamos a poder extender el antebrazo. El nervio que pasa por acá, sin tanto, sin tanta presentación, vamos ya al nombre del nervio. El nervio se llama nervio radial. Y acá justamente nos dice el número 8, surco para el nervio radial. Es justamente de ese surco que estamos hablando. ¿Para qué es importante
identificar este surco, primero para saber qué nervio pasa por acá, ¿verdad? Y también para saber que esto es la parte posterior. Ya sabemos que en la anatomía la parte posterior significa atrás. Es decir, si queremos saber cuál es adelante, cuál es atrás del hueso, entonces cuando vemos este surco, entonces esta es la parte posterior o parte dorsal del hueso. Acá no vemos ese surco. O sea, esta es la parte anterior entonces del, del hueso. Este hueso realmente no es que tiene solamente parte anterior y parte posterior. Tiene tres caras, como dijimos anteriormente. Tiene una cara anterolateral, que es la que vemos acá, una cara anteromedial y una cara posterior. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay una cara que está hacia adelante y hacia afuera, anterolateral. Hay una cara que está hacia adelante y hacia el medio, o sea, hacia el tronco, anteromedial. Y tenemos eh, la posterior, la cara posterior. Son las tres caras entonces importantes de este hueso. También hay que tener en cuenta que al ser un prisma triangular y tener tres caras, tiene tres bordes, ¿verdad? Entonces, hagamos de cuenta que es hagamos de cuenta que es un triángulo con vértice hacia adelante. Entonces tiene un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. La diáfisis ya dijimos que es triangular, pero tiene también aspecto de cilindro y en la cara posterior, lo que ya hemos mencionado, tiene un surco por el cual recorre un nervio llamado nervio radial. La cabeza humeral también ya mostramos lo que es una cabeza articular que básicamente forma la articulación del hombro, es decir, la articulación escápulo-humeral, y se articula con la escápula, también llamado omóplato. ¿Qué parte de la escápula? Ya le voy a mostrar más adelante, pero la parte articular de la escápula que se articula con el húmero es la cavidad glenoide. El troquíter es el tubérculo mayor o trocánter mayor que está ubicado hacia arriba y hacia afuera. Es decir, de los dos es el que está más hacia arriba y más hacia afuera. El troquín, que es el trocánter menor, está más hacia abajo y hacia el medio, ¿verdad? Ya mostramos anteriormente eso en la imagen. Hacia adelante, volviendo otra vez un poco atrás, hacia adelante hay hay un surco llamado corredera bicipital. Más adelante voy a mostrar eso en otra imagen. Acá vemos bien la corredera bicipital. Voy a tratar de mostrar con el puntero. La corredera bicipital para que podamos identificar bien esto que vemos acá. Esto que vemos acá es la corredera bicipital. Esta corredera es un surco realmente que estoy pintando yo ahí. Esto está hacia adelante. Es también algo importante para saber qué es adelante, qué es atrás. Es un surco que justamente nos muestra eh, que por ahí pasa algo. Siempre hay que saber qué es lo que pasa por ese surco o por cualquier surco, ¿verdad? Por ahí desciende el cuerpo del bíceps y también desciende de los brazos o de las cabezas del bíceps. El bíceps es un músculo que vamos a estudiar más adelante dentro de los músculos del brazo y por ahí desciende eh, la cabeza, es decir, una de las fibras del bíceps para formar el músculo bíceps. Es muy importante también eso, recalcar. ¿Y qué hay abajo? ¿Qué hay en la epífisis distal? Esto es lo que estábamos diciendo. La corredera bicipital, justamente se llama bicipital porque por ahí baja o desciende el tendón de la porción larga del bíceps, ¿verdad? El bíceps pues se llama bíceps porque tiene dos porciones, tiene dos tipos de tendones, una porción larga, una porción corta. Después los dos tendones se unen o las dos porciones se unen y forman un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces la porción larga es la que desciende por ahí, ¿verdad? Tiene forma de canal esa corredera bicipital y justamente está ubicada entre los dos trocantes, ¿verdad? Entre el mayor y el menor. ¿Y qué hay abajo, ¿verdad? Lo que vimos arriba era la cabeza, los trocánteres, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. Abajo
tenemos básicamente unos cóndilos. Vamos a mostrar eso. Unos cóndilos que son unas salientes. Ahí vemos justamente dos cóndilos y dos salientes que se llaman epicóndilos. Es decir, las salientes que están hacia el medio, por ejemplo, esta y esta, se llaman cóndilos. Y las que están por fuera, acá y allá, ya no se ve al otro lado, se llaman epicóndilos. Tenemos un epicóndilo lateral, que vendría a ser este, un cóndilo lateral, un cóndilo medial y un epicóndilo medial. Dos epicóndilos y dos cóndilos. Son todas estas salientes que vemos acá. Esto es básicamente hacia adelante. Hacia atrás tenemos ¿qué cosa? Tenemos un accidente en forma de rodillo. En forma de rodillo, parece esos rodillos de los albañiles que usan para pintar las paredes. Ese rodillo se llama tróclea. Acá justamente está marcado en el número 5, ¿verdad? Este, en forma de rodillo, ¿verdad? Háganse de cuenta que esto es un rodillo. Es justamente lo que, como ven, se llama tróclea. Es un accidente que está hacia atrás. Cuando yo veo esto, esto es hacia atrás. Y esto es hacia adelante. Los cóndilos y los epicóndilos, ¿verdad? Al otro lado también estaría el otro epicóndilo. Algo muy importante es que por encima de estos cóndilos, epicóndilos acá y de encima de la tróclea tenemos unas fosas. ¿Fosas qué es? Fosa también es llamada depresión, es decir, son unas entradas, como un pozo que hay ahí, ¿verdad? Acá tenemos una fosa, justamente eh, llamada, tiene su nombre muy característico. Vamos a tratar de pintar todo eso. Hasta acá inclusive es la fosa llamada fosa olecraneana, porque acá se va a articular esto con el olecrano del cúbito. ¿Verdad? Y acá tenemos dos fosas. Acá tenemos una fosa. Vamos a dibujar las dos fosas. Les voy a mostrar con el atlas después la imagen para que vean también los dos accidentes. La fosa radial y la fosa coronoidea. Entonces tenemos dos fosas y acá al otro lado tenemos una fosa llamada fosa olecraneana. Voy a compartirles justamente la imagen de eso para que puedan ver. Acá justamente vemos. Esta es la fosa radial, como ven ahí, como les indica, esta es la fosa radial, esta es la fosa coronoide, ¿verdad? Si le siguen abajo van a ver justamente cómo les muestra la fosa coronoide es esto, ¿verdad? Hacia el otro lado tenemos ¿qué cosa? Tenemos la fosa olecraneana. Fíjense que esta es la corredera bicipital, acá están los trocánteres, un trocánter, el otro trocánter, entre los dos baja la corredera bicipital. Y en la otra imagen, más hacia adelante, vemos justamente en esta imagen debería estar. Acá vemos qué cosa, el surco para el nervio radial y abajo vamos a ver, ahí está justamente la tróclea y la fosa olecraneana. Esto que es en forma de redondo es la fosa olecraneana. La tróclea realmente se ve hacia ambos lados, hacia adelante y hacia atrás. Por encima la fosa olecraneana y hacia el otro lado ya dijimos la fosa radial y la fosa coronoidea. Eso ya hablamos, las dos fosas hacia adelante, la radial y la coronoidea, y hacia atrás está la fosa olecraneana. Y dijimos ya que en esa fosa olecraneana se articula el olecranon, que es un accidente del cúbito, también llamado ulna. Ya mostramos el húmero que vemos acá, que es el único hueso del brazo, se articula con, eh, con el radio, que es este hueso que es el más lateral de los dos del antebrazo, y el cúbito. El cúbito, recuerden que se llama también ulna. Yo generalmente no suelo llamarle tanto con este nombre,
No es común realmente llamarle ulna, pero bueno, en esta presentación está justamente para que se puedan familiarizar con el otro nombre, ¿verdad? El nombre más común es llamarle cúbito. Radio y cúbito son los dos huesos que están formando parte del antebrazo. Los dos se articulan con el húmero, ¿verdad? El radio por este lado y el cúbito por este lado. El radio es el hueso más lateral del antebrazo, que está más hacia afuera. Y el cúbito ulna es el más medial, el que está más hacia el tronco, hacia la línea media. Vamos a hablar primero del cúbito o también llamado ulna. Y el cúbito o ulna realmente sería el hueso un poco más largo, comparando los dos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que si bien los dos se articulan con el húmero, arriba por supuesto para formar el codo, abajo el cúbito no llega a formar la muñeca, la articulación de la muñeca. El único hueso que forma realmente la articulación de la muñeca es el radio, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar enseguida del radio. Entonces tenemos que decir que el cúbito o ulna también es un hueso largo, es un tipo de hueso largo también, es decir, va a tener dos epífisis, que son los extremos, una diáfisis, que es la parte media, y dos metáfisis, que son las partes que unen las dos epífisis con la diáfisis. Las metáfisis ya dijimos que son una parte donde se encuentra un cartílago, que es el cartílago de crecimiento. Es ahí donde los huesos, ya sea del brazo, del antebrazo, de la pierna o del muslo, crecen. Es ahí donde crece, ¿verdad? Y bueno, crece hasta los 18 años en la mujer y hasta los 25 años en el varón. Y luego se cierra, se calcifica ese cartílago de crecimiento y ya no se puede crecer en longitud y en estatura tampoco, ¿verdad? Por cuestiones normales, ¿verdad? Eh, el cúbito ulna también tiene una forma de prisma triangular, es decir, tiene tres caras, tiene tres bordes. Las caras del cúbito o ulna, vamos a tratar de dibujar acá, eh, vendría a ser así. Si esto es el radio, es un triángulo que corresponde al radio, esto vendría a ser el cúbito. Es decir, el radio y el cúbito tienen sus caras enfrentadas una con la otra. Si mirando, es como si fuera que se están mirando, ¿verdad? Entonces podemos decir, en base a esa imagen triangular que yo dibujé ahí, podemos decir que el cúbito, estamos hablando, ¿verdad? El cúbito tiene tres caras, una cara anterolateral, porque recuerden que esto es hacia acá es lateral, ¿verdad? Hacia el radio es el hueso más lateral y acá es medial, ¿verdad? Entonces, cara anterolateral, cara posterolateral y cara medial. Esas son las tres caras del cúbito. El radio, después diremos sus caras, ¿verdad? Pero también, teniendo ya en cuenta acá el radio, podemos decir que el radio es al revés. Las caras del radio son las siguientes, ¿verdad? Cuando me apunte el puntero les voy a poner la cara lateral, la cara postero, porque está hacia atrás, medial, y la cara antero, supongamos que esto sea hacia adelante, anteromedial, ¿verdad? Estas son las tres caras del radio, pero el radio ahora mismo no nos interesa, lo que estamos dando es cúbito. Entonces, las caras del cúbito, repito, ¿verdad? Cara medial, anterolateral y posterolateral. Esas son las tres caras que forman el cúbito. Entonces, los bordes van a ser borde anterior, borde lateral y borde posterior. Esos son los tres bordes y las tres caras del cúbito. Y vamos a hablar ahora de los accidentes. Dijimos con qué hueso se articula. Ya dijimos, ¿verdad? Con el húmero se articula formando la articulación del codo y también con el radio. Y se articula con el radio también. Aparte de eso, se articula con el radio en tres lugares que ya les voy a mostrar. Ahí está. Acá estaría el húmero,
¿verdad? No, no está en la imagen el húmero, pero acá estaría el húmero. Con el húmero se articula por medio del olecranon, que es el que estuvimos hablando anteriormente, que ingresa en la fosa olecraneana. Y también se articula con el radio en tres partes: arriba, abajo, ¿verdad? Ahí vemos que se está uniendo. Y dirán ustedes, por lo que están viendo en la presentación, ¿y dónde más? Si no hay más nada. Acá, acá donde vemos todo blanco, acá realmente no es que no hay nada. Hay una membrana que separa al cúbito o ulna, ¿verdad? Del radio. Esa membrana se llama membrana interósea. Interósea significa entre huesos. Entonces, en tres partes se articula con el radio. Arriba, en la epífisis proximal; abajo, en la epífisis distal. Recuerden esos nombres: proximal porque está más cerca del hombro y de la línea media, y distal porque está más lejano, ¿verdad? Epífisis proximal arriba, epífisis distal abajo, y en todo su espesor por medio de la membrana interósea, de la membrana interósea, que ya les muestro dónde está eso, ¿verdad? Les muestro la membrana interósea para que puedan tener en cuenta eso, que es una membrana que se encuentra entre ambos huesos en todo su espesor. Es una membrana fibrosa y que justamente lo que hace es estabilizar a ambos huesos, ¿verdad? Ya les muestro ahora eh, esa membrana para que puedan ver cuando encuentre los huesos del antebrazo. Aquí ya vamos a ver. Nuevamente les voy a volver a mostrar los tres sitios de unión de... ahí vemos el codo, ¿verdad? Cómo se une el olecranon con la fosa olecraneana. Y acá va a aparecer justamente, ahí está, la membrana interósea. Es toda esa membrana blanquecina que ustedes ven acá, que está entre ambos huesos. Esa es la membrana. Ahí le voy a tratar de mostrar, por lo menos mostrar con el cursor. Toda esa es la membrana interósea que se encuentra entre ambos huesos, ¿verdad? Así que esos son también, ese es también un sitio de unión. Arriba, después abajo, y en todo su espesor por medio de esa membrana interósea. Siguiendo con el cúbito, eh, tenemos que mencionar sus accidentes, ¿verdad? Entonces, uno de los accidentes que tenemos que saber es el olecranon. El olecranon es un accidente posterior, es decir, se encuentra hacia atrás. Y es lo más visible, vamos a decir. Ahí justamente está. Todo esto es el olecranon. Es decir, cuando vemos esto, significa que esto está atrás y esto es hacia adelante. Acá hacia adelante y esto es atrás, porque el olecranon está hacia atrás. Parece el aspecto de una cobra, ¿verdad? De una serpiente, vamos a decir así, ¿verdad? Y es una cavidad, podemos decir, cóncava en sentido anterior y convexa en sentido posterior, ¿verdad? Es decir, es convexa hacia atrás y es cóncavo hacia adelante, ¿verdad? Es una fosa, ¿verdad? Es una fosa porque como una cavidad ahí y se llama olecranon. Y hacia adelante tenemos un accidente que vemos acá, que se llama justamente proceso coronoideo, o sencillamente también se llama apófisis coronoides. Esos son los dos accidentes más importantes arriba. La apófisis coronoides, o también llamado proceso coronoideo, que es esto que se ve en sentido anterior, y hacia atrás tendríamos lo que es el olecranon. Eh, perdón, abajo, en la parte inferior de la ulna, básicamente no hay gran cosa de accidente. Tenemos sencillamente un surco, que es el lugar por donde pasa eh, el nervio radial y el nervio cubital. Lo que tenemos que mencionar también es que el cúbito tiene una cavidad. Acá podemos ver mejor, esto es el olecranon, y vemos en el olecranon que hay una cavidad vertical y una cavidad horizontal. La cavidad vertical se llama cavidad sigmoidea mayor. Esta es la cavidad sigmoidea mayor. Voy a tratar de mostrar más o menos. Esa es la cavidad sigmoidea mayor y esta es la cavidad sigmoidea menor.
Entonces, repito nuevamente, cavidad sigmoidea mayor, la que es en este sentido, es decir, así, vertical, y la que está acostada acá es la cavidad sigmoidea menor. Abajo, lo más importante que podemos mencionar son justamente esto, ¿verdad? Esta saliente que vemos acá, que se llama apófisis estiloides. Y acá justamente aclara que es la estiloide del cúbito. ¿Por qué aclara? Porque el radio también tiene una apófisis estiloide, ¿ven? Tiene una saliente también y se llama apófisis estiloides del radio, ¿verdad? Y bueno, acá se llama apófisis estiloide del cúbito, esta saliente que vemos ahí. Entonces, eso es lo más importante que podemos mencionar eh, como accidente en lo que es el cúbito. Ahí está justamente, les vuelvo a mencionar, proceso estiloides o apófisis estiloides del cúbito. El radio, en cuanto al radio, el radio es el más lateral de los dos huesos, como dijimos anteriormente, ¿verdad? El más medial es el cúbito y el más lateral es el radio. Y también es el más corto, ¿verdad? Es decir, el que es más largo es el cúbito, ¿verdad? Aunque el radio digamos, podemos decir que es más importante de los dos porque tiene mayor estabilidad. También es un hueso largo, tiene dos epífisis, tiene una metáfisis, perdón, una diáfisis y dos metáfisis. También está formado por los mismos accidentes que el húmero, tiene también un cuello y tiene una particularidad muy importante, pero demasiado importante, hacia adelante. Tiene un accidente llamado tuberosidad anterior del radio. Voy a tratar de mostrar, ahí está justamente. Voy a mostrar con el puntero. La tuberosidad anterior del radio es esto que vemos acá. Es la tuberosidad anterior del radio, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Para que se nos quede bien claro. Bueno, y redundancia, ¿por qué? Porque si es hacia adelante, obviamente que va a ser tuberosidad anterior, no va a ser posterior, ¿verdad? Pero justamente, ¿qué es lo que nos quiere dejar en claro esto? Que si encontramos eso, estamos mirando de hacia adelante entonces el hueso. Si no encontramos hueso, si no encontramos eso, digo bien, si no hay nada, entonces es atrás lo que estamos viendo, ¿verdad? Acá, por supuesto, vemos esto, entonces vemos esta saliente, ¿verdad? Entonces, al ver esta saliente, esta es la tuberosidad anterior del radio, pues el nombre ya dice todo, esto es adelante, ¿verdad? Para eso es la redundancia. Y bueno, ¿cuál también es la importancia de esa tuberosidad anterior del radio? Que ahí se inserta uno de los músculos, o sea, de hecho el único músculo que hasta ahora hablamos que es el bíceps. Ahí termina el bíceps. Esa también es la otra importancia. Y bueno, este hueso ¿con quién se articula? Se articula con el húmero, arriba, por supuesto, ¿verdad? Se articula con el cúbito en cuántas partes? En tres partes. Arriba, abajo y en toda su extensión por medio de la membrana interósea. Y además este hueso también se articula con el carpo o con los huesos del carpo que vamos a hablar enseguida ya, que son los huesos de la mano. Entonces, este hueso es el que verdaderamente forma la articulación de la muñeca. Por eso que la articulación de la muñeca anatómicamente es llamada articulación radiocarpiana, porque está formada por el radio y por los huesos del carpo, ¿verdad? Sobre todo uno de los huesos del carpo que vamos a ver enseguida. Entonces esa es la importancia del radio. Acá vemos el radio, el que se une con el cóndilo lateral, que vendría a ser esto, porque recordemos que el radio es el hueso más lateral, esto sería lateral, esto sería medial, ¿verdad? Y el cúbito se articula con el cóndilo medial. Entonces vendría a ser la articulación del codo. Húmero, radio, cubital. Húmero, radio, cubital. Esta imagen ya vimos. Esto que estamos viendo acá es la articulación básicamente del codo. Esto es el húmero. Esta es la fosa olecraneana. Y este es el olecrano del cúbito. Esto entonces, por lo tanto, es el cúbito. Esto es el radio. Y esto es el húmero. Esto es la articulación del codo, por lo tanto. Y para terminar el miembro superior, vamos a hablar un poco de los huesos de la mano. Los huesos de la mano se dividen en tres
porciones. Tenemos en primer lugar una porción llamada el carpo, que está formado por 8 huesos. Son estos 8 huesecitos pequeñitos que están acá. Estos son los llamados huesos del carpo. Por eso que se llama articulación radiocarpiana, la de la muñeca. Después tenemos los huesos del metacarpo, que son estos 1, 2, 3, 4, 5 huesos que están acá. Que vendrían a formar el puño, ¿verdad? Cuando se cierra esto, forman el puño. En el carpo hay 8 huesecitos dispuestos en filas de 4, en 2 filas de 4. Esta es una fila, estos 4, y esta es la otra fila, ¿verdad? Primera fila es la que está más cerca del radio, y en la segunda fila es la que está más lejano del radio, ¿verdad? La que está más cerca de los otros huesos de la mano. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 huesos metacarpianos. Y por último tenemos la falange, los huesos de los dedos, que son las falanges, ¿verdad? En total tenemos 27 huesos en la mano. ¿Por qué 27? Y porque son 8 del carpo, ¿verdad? 5 del metacarpo, ¿verdad? Ahí tenemos 13. Y 14 huesos en los dedos. 13 más 14 son 27. ¿Por qué 14 en los dedos? Porque hay 3 falanges. Falange proximal es esta. Falange medial es esta. Y falange distal es esta, ¿verdad? 3 tipos distal, ¿verdad? Esto es una D, supuestamente, ¿verdad? Entonces tenemos 3 tipos de falange en cada dedo, ¿verdad? Entonces, 3 falanges acá, 3 falanges acá, 3 falanges acá y 3 falanges acá. 4 por 3, 12. Pero nuestro dedo pulgar, que es el primer dedo, a partir de acá se empieza a contar el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. El primer dedo, que es el pulgar, tiene solamente 2 falanges. La falange, esta no es la falange, esta es el metacarpo. Esta es la falange proximal y la falange distal. No hay falange media acá, solamente hay proximal y distal. La única que tiene 2 falanges es el primer dedo, que es el pulgar. Tanto el índice como el medio, como el anular y el meñique tienen 3 falanges. Entonces 4 por 3, 12 más 2, 14. 14 huesos hay en los dedos, más los 5 metacarpos, más los 8 huesos del carpo. Ahora, estos 8 huesos del carpo tienen nombres también. Los huesos de la primera fila, ¿cuáles son los huesos de la primera fila? Estos 4 que están acá, ¿verdad? Los que están más cercanos al radio y al cúbito, ¿verdad? Tienen nombres y hay una mnemotecnia, ¿verdad? Para poder aprenderse estos nombres en orden. La mnemotecnia es SPP. Vamos a tratar de escribir la mnemotecnia. Una mnemotecnia muy chistosa, SPP, ¿verdad? Entonces, es C, P, ¿verdad? Y Pi, ¿verdad? SPP. Son las iniciales de estos huesos, ¿verdad? Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Y yo puedo decir pisiforme, piramidal, no. ¿Qué viene primero, la R o la S? La R. Entonces, piramidal, después viene pisiforme, ¿verdad? Pero generalmente la mnemotecnia lo hacemos SPP, ¿verdad? Entonces, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Ese es el orden de los 4 huesos en la primera fila. ¿De dónde? ¿Cómo es el orden? ¿De acá para acá o de acá para acá? Es de acá para acá. ¿Esto qué es? Este es el hueso más lateral porque acá está el radio. Entonces, este es el hueso más, este es el hueso más lateral. Escafoides, el primer hueso es este, el escafoides. Este es el semilunar, este es el piramidal y este es el pisiforme. Este es el huesecito más que justamente nosotros solemos tocar, que está acá cerca de la muñeca, el pisiforme, ¿verdad? Que parece que sale luego, ¿verdad? En la mano. Entonces, el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Siempre se hace en este orden. SPP, de lateral a medial. Yo puedo aprenderme también al revés, de medial a lateral, pero para tener una lógica, ¿verdad? Teniendo en cuenta esa mnemotecnia, ¿verdad? Ese SPP, entonces
escafoides, lateral mediales, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Estos son los 4 huesos de la primera fila. Y los 4 huesos de la segunda fila, si bien no hay una mnemotecnia, ¿verdad? Los nombres son los siguientes, ¿verdad? Siempre hay que tener un orden. Yo generalmente suelo aconsejar que uno se aprenda siempre de lateral a medial. Entonces, este hueso de la segunda fila, el que está más lateral, es el trapecio, porque tiene forma de trapecio. El que el medio le parece a este es el trapezoide, que está acá, ¿verdad? El trapezoide, el grande y el ganchoso. Entonces, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Yo puedo aprenderme al revés también. Ganchoso, grande, porque es el hueso más grande de estos. ¿Verdad? Acá, ganchoso porque tiene un gancho acá, que vemos que es muy diminuto, ¿verdad? Ganchoso, grande, trapezoide y trapecio, ¿verdad? Pero generalmente siempre tratemos de tener un orden, ¿verdad? Primera fila, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Segunda fila, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Son los nombres de los 8 huesos del carpo. Los del metacarpo no tienen nombre específico, nada más reciben el nombre de primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano. Y los otros también, falange, proximal y tal, del primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Así entonces reciben los nombres estos huesos de la mano. Los huesos del carpo no están así separados como vemos acá, ¿verdad? Eso es simplemente para mostrar individualmente los huesos, pero están unidos entre ellos. Entonces, los huesos del carpo se unen y se articulan entre ellos por medio de articulaciones intercarpianas. Intercarpianas significa entre los del carpo, entre carpo, ¿verdad? Los metacarpianos están unidos a quiénes? A los metacarpianos. Los carpianos entonces unidos a los metacarpianos. ¿Cómo se va a llamar la articulación? Carpiano-metacarpiana. Pues siempre la articulación recibe el nombre de los huesos a los cuales articula. Y los metacarpianos están unidos a la falange. Entonces la articulación se va a llamar metacarpo-falángicas. O podemos decir al revés también, falange metacarpianas. Y los falanges otra vez entre sí están articulados y se van a llamar, si es entre falange, entonces la articulación se va a llamar interfalángicas. Entre, siempre la palabra inter significa entre. Entonces, entre las falanges hay articulaciones llamadas interfalángicas. La mayoría de estos huesos son huesos cortos, no son huesos largos ni planos, ¿verdad? Ahí está lo que ya hemos dicho. Ahí está mayor tamaño. El trapecio, parece un trapecio, justamente el trapezoide. El grande, que es justamente el más grande de todo. Y el ganchoso, que acá está su gancho. Esta saliente que está acá es el ganchoso. Entonces son lo de la segunda fila, los que están más cerca del metacarpo. Y lo de la primera fila son los que están más cerca del radio del cúbito. Entonces este es el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Ahí está lo que ya hemos dicho en orden. Y como ven, los 8 huesos están unidos entre sí por articulaciones planas entre sí, ¿verdad? Y bueno, ya dijimos el nombre de cada una de las articulaciones entre esos huesos. Eso es lo que se refiere al miembro superior. Y ahora vamos a hablar un poquito del miembro inferior, que medio es parecido al miembro superior. Medio parecido me refiero a que tiene también regiones y también son medio similares los huesos del miembro inferior, excepto en algunas cosas que vamos a estar diciendo a continuación. En primer lugar, tenemos que saber que en el miembro inferior existe un gran hueso, y muy importante, por cierto, que se llama coxal. El coxal es el hueso de la cadera, aunque muchos libros dicen que eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque no existe hueso en la cadera. La cadera es una articulación, así como también lo es el hombro, así también como lo es también la muñeca, como es el codo, como es la rodilla y como es el tobillo, ¿verdad? Claro, cada uno con su nombre anatómico, ¿verdad? Ya dijimos, el hombro se llama escapulohumeral, el codo se llama húmero radiocubital y la muñeca se llama
radiocarpiana. Acá, en la cadera tiene un nombre. Y a partir de este momento la cadera, para todos los que ven la presentación, se llama articulación coxofemoral. Es decir, está formado por el coxal y el fémur. Esto que vemos acá, todo este hueso que vemos acá es el coxal. Y bueno, el coxal son dos huesos. Acá vemos un solo hueso, pero estos son dos huesos que se unieron. O sea, que se unen en la línea media y forman un solo hueso, pero son dos huesos, son huesos pares. Eso también es importante recalcar que eh, casi todos los huesos, bueno, todos los huesos realmente del miembro superior son huesos pares porque hay a ambos lados, ¿verdad? Es obvio eso. Y bueno, el coxal también es un hueso par porque hay dos coxales que se unen en la línea media y que forman la articulación de la cadera, es decir, la articulación coxofemoral eh, con el fémur. Y delimitan un espacio llamado pelvis. Esto, en la cual tenemos la cadera y que aloja a este espacio, que aloja a órganos muy importantes, ya sean intestinales, ya sean genitourinarios. Este espacio se llama pelvis. Hay dos tipos de pelvis. Una pelvis mayor, que es la más grande, la que vemos acá, por encima, y una pelvis menor, que es la que está por debajo. Eh, y estas pelvis son un poco diferentes en el varón como también en la mujer. De hecho, que eso es lo que hace diferente al hombre y la mujer en esa región, ¿verdad? Inclusive nosotros mirando las pelis podemos saber si el cadáver o si el esqueleto es de un hombre o una mujer, justamente por esta característica que vamos a ver ahora, que está en este cuadro especificado y, por supuesto, diagramado. En primer lugar, el hueso o la pelvis es un poco más gruesa y un poco más pesada en el varón, justamente porque el grosor del hueso es un poquito más engrosado, es el hueso el coxal del varón, por eso es un poquito más pesado que en la mujer, aunque eso no es tan, no hace tanta diferencia. La pelvis mayor del varón, que es la que vemos abajo, es un poco más profunda, es decir, de acá hasta atrás hay más diferencia que acá, por ejemplo, en la mujer. Eh, la mujer tiene una pelvis mayor más superficial. La pelvis menor es un poco más estrecha, es más profunda también en el varón. Acá vemos la pelvis menor, es más estrecha, es decir, hay menos distancia, digamos, entre este punto y este punto que en la mujer. Por eso la mujer tiene una cadera más ensanchada, porque la pelvis menor es más amplia y es más cilíndrica, es más redondeada. El estrecho superior es esto que vemos acá, esta línea que se da entre los dos coxales. Este es un coxal de un lado y este es el coxal del otro lado. Lo mismo pasa en la mujer. Acá, el coxal de un lado y el coxal del otro lado. Este es el estrecho superior. El estrecho superior tiene forma es más estrecho en el varón y en la mujer es un poco más amplio. Es más oval también, ¿verdad? Eh, Otra cosa muy importante, el estrecho inferior. En el estrecho inferior tenemos justamente eh, el arco del pubis. Este es el arco que se forma por la unión de los dos coxales. Y se pueden fijar ustedes que la pelvis masculina, el arco el arco del pubis es más estrecho, es decir, hay menos ángulo. Acá podemos citar que es un ángulo de 90 grados. En la mujer, por ejemplo, esto es mucho más amplio, más de 90 grados, ¿verdad? En el varón ni siquiera llega a ser 90 grados, entonces viene a ser 70 grados, ¿verdad? Es más, eh, es más agudo el ángulo, acá es más obtuso el ángulo en la mujer, es es más abierto, digamos, el ángulo del arco del pubis. Y algo muy importante que es lo que hace la gran diferencia cuando uno mira un esqueleto y dice, ah, esto es pelvis de mujer, esto es pelvis de varón. El foramen obturador. Estos agujeros que vemos acá, este agujero que vemos acá, donde estoy poniendo el cursor, acá y acá,
esto se llama agujero o foramen. Tenemos que saber que decir agujero es lo mismo que decir foramen. El agujero o foramen obturador que vemos acá, esto es lo que hace la gran diferencia. ¿Qué vemos acá? El agujero de la mujer el agujero obturador de la mujer es más así. Y el agujero que vemos acá, el de abajo, el foramen obturador del varón es más así. Es decir, el del varón es más redondeado y en el de la mujer es más ovalado. ¿Verdad? Vemos acá parece un óvalo esto, y acá vemos un redondo en el foramen obturador del varón. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hace la mayor diferencia que hace es eso. Los demás son detalles un poco más amplios, pero el detalle más característico para diferenciar una pelvis masculina de una femenina es justamente el foramen obturador. El acetábulo, ¿qué es el acetábulo? Le voy a mostrar ya enseguida lo que es el acetábulo, pero es una cavidad articular en la cual se articula con la cabeza del fémur. En el varón es un poco más grande, en la mujer es más pequeña, pero bueno, no hay tanta diferencia entre ellos. Lo mismo que la escotadura ciática, que es esto. La escotadura ciática es más estrecha en el varón, en la mujer es mucho más amplio. Este borde es la escotadura ciática. ¿Verdad? Acá es más chiquito, más estrecho, es en el varón, más pequeño, en la mujer es un poco más grande. ¿Verdad? Bueno, el miembro inferior, así también como el miembro superior, tenía regiones, o sea, tiene regiones. El miembro inferior está formado por varias regiones. La región pélvica, que estuvimos hablando recién, ¿verdad? De la pelvis, ya sea masculina o femenina. ¿Verdad? Esa región se llama región pélvica o también llamada región glútea, porque ahí se van a encontrar los músculos glúteos, glúteo mayor, glúteo menor, glúteo medio, que ya vamos a dar más adelante eso, y también unos músculos llamados pelvitrocantéricos. Repito, músculos llamados pelvitrocantéricos. Esa es la región glútea. Además de eso, tenemos una región del muslo que también se llama región femoral, y le agregaría yo algo más ahí, femoral o crural, CRU, crural, ¿verdad? Porque hablar de femoral siempre es hablar de crural. Tenemos la región de la rodilla, ¿verdad? Que es una articulación realmente. La región de la pierna también es llamada región crural, pero al hablar de región de la pierna hay otra palabra que es más característico. Región sural con S, ¿verdad? Ese es el nombre que recibe la pierna. Y por último tenemos la región del pie, ¿verdad? O también llamada región pedia. El tobillo realmente es una articulación que ya vamos a hablar enseguida. Ahí están las regiones, ¿verdad? Pero con los nombres más conocidos, ¿verdad? La cadera es una articulación, el muslo sí es una región llamada femoral, la pierna es una región llamada sural y el pie o región pedia. Acá por supuesto tenemos también una cintura, que es lo que más comúnmente se conoce como cintura realmente, pero tenemos que saber que hay dos cinturas, ¿verdad? La escapular que ya hablamos en miembro superior y la cintura que se llama la cintura pelviana. Y ahí ya vamos mencionando un poco los huesos que forman parte de cada región. La región del muslo, así como en el brazo también, hay un solo hueso. En la región del brazo era el húmero. Acá tenemos un solo hueso en el muslo que es el fémur. La pierna es parecido al antebrazo. ¿A qué me refiero? A que hay dos huesos. ¿Verdad? En el antebrazo era el radio y el cúbito o ulna. Y en la pierna es la tibia y el peroné. Peroné que también es llamado fíbula. Ya les voy a poner enseguida el nombre, ya vamos a poder saber cómo se escribe esa palabra. Tibia y peroné o fíbula. Y en el pie hay varios huesos también. Es medio parecido a lo que ocurre en la mano, pero con algunas diferencias que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, en el pie no se habla de carpo, se habla de tarso. Y no hay 8 huesos como en el carpo, hay 7 huesos. Pero ya vamos a hablar enseguida de eso. Ahí está justamente, ahí se habla no de carpo, se habla de tarso. No se habla de metacarpo, sino de metatarso. Y por supuesto los dedos del pie también reciben el mismo nombre que en la mano, falanges. Ya hablamos de la pelvis y esto es el coxal. Esto es un solo coxal. Esto es de un lado. Esto vendría a ser nada más que esto. Este es el hueso coxal. Hasta acá. Hasta la línea media. Nada más que esto es un coxal. Y del otro lado tenemos el otro coxal, que es esto.
Esto que está en el medio, esto no se llama coxal, esto es el sacro, que es una de las vértebras. Sacro y el coxis, que es esta puntita que ven acá. Sacro coxis, ¿verdad? Son vértebras, nada más que esto es el coxal de un lado y esto es el coxal del otro lado. Que en conjunto, los dos coxales con el sacro y el coxis forman lo que es la pelvis, ¿verdad? O sea, el espacio óseo donde se encuentran los órganos genitales, urinarios también y digestivos. Y si vamos a hablar del coxal por separado, o sea, de un solo lado, esto es la morfología, la forma que tiene un coxal. El coxal se divide en tres partes. El ilion o ilion, con E o con I es lo mismo, que es la parte más superior, o sea, la que está más hacia arriba, por supuesto, del coxal. Y la parte de abajo se divide en dos partes. El pubis, que no veo por ahí, hacia ahí está el nombre, con P, ¿verdad? La que está más abajo y la que está más hacia adelante. Y el isquion, la región del coxal que está más hacia abajo y que está más hacia atrás. Esto es adelante, esto es atrás. Entonces, tres porciones tiene el coxal. La parte superior, llamado ilion o ilion, y la parte inferior, que, bueno, dependiendo de dónde estemos. Si estamos hacia adelante, se llama pubis, y si estamos atrás, se llama isquion. Esto que vemos acá, esto es el acetábulo, que hace rato estuvimos mencionando, es acá donde ingresa la cabeza del fémur para formar la cadera. Esto es lo que acá es donde se forma la articulación coxofemoral, también llamado cadera. Ya hablamos de las tres porciones. Tenemos que decir que el coxal tiene dos caras. Una cara externa y una cara interna. Y hay una particularidad muy importante, el acetábulo. El acetábulo es un accidente que solamente podemos ver en la cara externa. Es decir, que si nosotros vemos esto, quiere decir que esta cara que estamos viendo es cara externa. Acá no vemos, en la imagen de la derecha, no vemos, por ejemplo, esto, ¿verdad? No vemos el acetábulo. Entonces, esta es cara medial. Esta es la cara medial o cara interna. Y esta es la cara externa o cara lateral. A esto también se le llama exopelvis, que acá justamente menciona. Y a esto también se le llama endopelvis, a la cara medial. La diferencia, bueno, consiste en el acetábulo. El acetábulo se ve más en la cara, se ve, lo único que se ve en la cara lateral. Acá no se ve el acetábulo, por lo tanto esto es cara medial. Tiene dos caras, que dijimos, ¿verdad? Cada una de ellas tiene cuatro bordes. Es muy fácil, por los recuerdos anatómicos, sabemos que si este es el borde de arriba, entonces se va a llamar borde superior. Este que está abajo es el borde de abajo, obviamente se va a llamar borde inferior. Y hay un borde que está, esto es el pubis, ¿verdad? Entonces esto es hacia adelante. Un borde que está hacia adelante, entonces borde anterior. Y un borde que está hacia atrás, entonces borde posterior. Además, algo muy importante, para saber que esto es borde posterior, tenemos un accidente acá que se llama espina ciática, que también nos puede orientar, ¿verdad? Entonces, dos bordes, ya dijimos el borde lateral, donde vemos el acetábulo, y el borde medial, donde no vemos el acetábulo. Dos caras. Cuatro bordes, borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior, que tiene un poco más de curva acá, ¿verdad? El borde posterior. Y los accidentes. Tenemos que saber cuáles son los accidentes. Los accidentes que vamos a encontrar en la cara externa, ¿cuáles son? En primer lugar, esto que ya dijimos que es el acetábulo, que no vemos acá en la cara medial, solamente en la cara externa o lateral. Y acá vemos unas líneas, Estas son llamadas las líneas glúteas. Es ahí donde se van a insertar los músculos glúteos. Entonces, eso es muy importante saber. En la cara medial no vemos esas líneas glúteas. Acá no vemos ni una línea glútea. No vemos tampoco el acetábulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Acá vemos una gran fosa. Esta fosa se llama fosa ilíaca. Esta fosa.
Otro accidente que podemos ver acá es esto. Esto parece un empedrado, parece una piedra acá, ¿verdad? Por lo tanto se va a llamar tuberosidad. Y bueno, tuberosidad. Y también va a tener el mismo nombre que esto, tuberosidad ilíaca. Vamos a poner una I ahí. Acá, en este lugar, vemos un accidente en forma de zapatilla, o en forma de oreja. Se llama carilla auricular para el sacro. Es decir, carilla se llama porque es una parte de la cara externa, perdón, de la cara medial, quiero decir. Auricular porque parece una oreja, ¿verdad? Y es ahí donde se va a articular con el sacro, con ese hueso que estuvimos hablando anteriormente, con este hueso, ¿verdad? Es decir, esto que está en el medio, este es el sacro, y acá es donde se va a articular con esa carilla auricular. Eh, entonces, esos son los accidentes de la cara medial. Tenemos que tener en cuenta también, antes de pasar a muslo, que eh, este, este coxal tiene 4 espinas, llamadas espinas ilíacas. Las espinas son salientes. Y acá tenemos una espina, acá tenemos otra espina. Acá tenemos una espina, acá tenemos otra espina. Tenemos una espina que está hacia arriba y hacia atrás, perdón, hacia adelante, esto es el pubis. Entonces se va a llamar espina ilíaca antero, está hacia arriba, entonces antero superior. Y una espina que está hacia adelante y hacia abajo, entonces se va a llamar espina ilíaca antero inferior. Hacia atrás también tenemos una espina que está hacia arriba y una espina que está hacia abajo. Entonces se va a llamar espina ilíaca póstero superior, y la que está atrás y abajo, espina ilíaca póstero inferior. 4 espinas ilíacas entonces tenemos. La más importante podemos decir que es esta, la espina ilíaca póstero superior, que se tiene como un punto de eje anatómico para trazar un cuadrante y bueno, a partir de ahí aprender a aplicar inyecciones, ¿verdad? Eso vamos a hablar más adelante en otro eje, ¿verdad? También tenemos una espina muy importante que es esta que ya mencionamos, ¿verdad? Una quinta espina, pero que no está en el ilio, ¿verdad? Lo que nosotros mencionamos recién son las 4 espinas ilíacas que están acá arriba. La otra espina que nos faltaría, que es la quinta espina, es la espina ciática, que está realmente no en el ilion, sino que en esta región llamada isquion. Esto es el isquion, esto es el ilion y esto es el pubis. Por último, no podemos dejar de mencionar a lo que ya dijimos hace rato. Esto que vemos acá. Esto es el agujero obturador o foramen obturador, eh, por el cual nosotros podemos diferenciar si esto es una pelvis masculina o femenina. Aparentemente esto es un coxal de una mujer porque es ovalado, no es redondeado. Y además de eso, ¿qué es la importancia de este foramen o este agujero obturador? Que por acá pasa una arteria llamada arteria obturatriz. Y también pasa un nervio llamado nervio obturador. Por eso que se llama foramen obturador o agujero obturador, porque pasan elementos que tienen el mismo nombre. Una arteria llamada arteria obturatriz y un nervio llamado nervio obturador. Ahora sí pasamos al muslo. En el muslo tenemos un hueso llamado fémur. Es el único hueso del muslo. Es medio parecido al húmero. Es decir, muchos de los que ya reconocieron al húmero ya lo pueden más o menos hacer una similitud, ¿verdad? Pero el fémur, por supuesto, que es mucho más grande y mucho más largo que el húmero. Y algo que es muy característico, tiene una cabeza mucho más grande. Ahí vemos una cabeza mucho más grande y mucho más prominente que el. Parece que está hacia afuera. Parece que va a salir su cabeza afuera, ¿verdad? Es mucho más grande la cabeza del fémur que la cabeza del húmero. Y tiene un gran cuello, ¿verdad? Esto pues no veíamos hace rato en el húmero. No era tan así, tan prolongado el cuello, ¿verdad? Pero es más o menos parecido en su estructura, ¿verdad? Pero
es un poco más grande el fémur, es más largo, más pesado, de hecho, que es el hueso más pesado del organismo, eh, individualmente hablando me refiero, ¿verdad? Tiene dos epífisis, es un hueso largo, porque tiene dos epífisis, una epífisis proximal, una epífisis distal, una diáfisis y dos metáfisis. Ahí donde están las líneas es donde son las metáfisis, ahí hay cartílago de crecimiento, ya hablamos de eso. ¿Se articula con quién el fémur? Se articula con el coxal, justamente con qué parte del coxal, con el acetábulo. Esta cabeza que vemos acá es la que encaja con eso que tuvimos, con esa cavidad, con esa fosa que es esto, ¿verdad? Eso ingresa acá, llamado acetábulo, y es donde se forma la cadera o articulación coxofemoral. ¿Con quién también se articula el fémur? Se articula con la tibia y con el peroné acá abajo, y también con un hueso llamado rótula o patela, que ya vamos a hablar enseguida de eso, y forma la articulación de la rodilla. Y bueno, los accidentes del fémur, el fémur tiene una cabeza arriba, en la epífisis proximal tiene una cabeza prominente, tiene un cuello también, un cuello anatómico, que es el verdadero cuello, esta línea que ven acá, y acá hay una línea imaginaria también, lo mismo que pasaba en el húmero, hay un cuello también llamado cuello quirúrgico, que también, por la misma razón, ¿verdad? Es la parte de mayor debilidad en la cual pueden haber más fracturas dentro del fémur. Eh, y tiene dos trocánteres también. Hay un trocánter mayor, que es el más superior y el más lateral, y el trocánter menor, que es el más inferior y el más medial. Solamente de acá no se habla de troquíter y troquín. Eso únicamente es para el húmero. Acá únicamente se habla de trocánter mayor y trocánter menor, sin decir troquíter y troquín. Si hablamos de troquíter y troquín, nos estamos refiriendo únicamente al húmero, no al fémur. Después todo lo demás es igual. Acá, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. Acá vemos en la cabeza hay una pequeña depresión llamada fóvea. Ahí se inserta un ligamento llamado ligamento amarillo. Y nada más que eso, ¿verdad? Después, abajo, en la parte inferior, hay también unos cóndilos, así como lo mismo que ocurría en el húmero. Hay unos cóndilos, un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Y también hay dos epicóndilos, uno lateral y uno medial, ¿verdad? Algo muy importante que hay que mencionar es que acá hay una fosa eh, llamada fosa rotuliana o patelar, que es el lugar donde ingresa, digamos, la rótula. La rótula es un hueso que ya vamos a hablar enseguida, pequeñito, sesamoideo, que ayuda a formar y a estabilizar la rodilla. Por eso que nuestra rodilla está estabilizada, porque hay un hueso pequeñito que nos da equilibrio y estabilidad en esa región, en esa articulación. Y entre los dos cóndilos hay una fosa que vemos acá, llamada entrecóndilo, ¿verdad? Intercondile, ¿verdad? Que es muy importante porque esa se va a articular con los huesos de la pierna, ¿verdad? Y esta es la rótula o patela. Es un hueso pequeñito, sesamoide, tiene forma de verdura, fruta, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, eh, tiene forma de trompo también podemos decir, ¿verdad? Tiene una base superior y un vértice inferior, ¿verdad? El vértice es inferior, la base superior. Ayuda justamente, acá vemos la posición que tiene la rótula, por supuesto, hacia adelante, para dar estabilidad a la articulación femorotibial. Eh, Femorotibial es el nombre de la articulación de la rodilla. ¿Por qué no eh, fibular o peroneal? Porque fíjense que el peroné no llega al húmero. Acá está, al fémur, perdón, no llega al fémur. Esto es el fémur y acá está el peroné. Hay un ligamento, que es esto blanco que vemos acá, que lo une, pero eso es indirectamente, o sea, directamente el hueso no llega a hacer contacto con el fémur. El que hace contacto con el fémur es este hueso grande que se llama tibia. Por eso es que la articulación de la rodilla se llama femorotibial, pero si queremos hacer más completo,
se llama fémoro tibio rotuliano o patelar, porque este hueso que está acá también forma parte de la articulación de la rodilla y esa es la patela o rótula. Y está también unido a unos ligamentos llamados ligamentos cruzados anteriores. Vamos a hablar de los huesos de la pierna, que son dos, la tibia y el peroné. La tibia es el hueso más medial, el más grande de los dos huesos de la pierna es la tibia, aunque no es el más largo es el peroné, pero el más grande, el más voluminoso de la pierna y el más medial es la tibia, el que está más por dentro, el que está más por fuera es el peroné. Ya dijimos, el hueso medial de la pierna es largo, como también lo es el peroné y como también lo es el fémur, son huesos largos. Eh, Tiene pocos accidentes este hueso, pero es un hueso muy importante porque sin este hueso no se puede caminar. Inclusive sin el peroné uno es posible de pararse, pero sin la tibia es imposible, ¿verdad? Da lugar a la inserción de varios músculos que vamos a hablar más adelante, por citar algunos, sartorio, semitendinoso, grácil, ¿verdad? Pero eso vamos a hablar más adelante de los músculos. Es un hueso largo, por lo tanto tiene dos epífisis, una epífisis proximal, que en este caso es la superior también, una epífisis distal, una diáfisis y dos metáfisis. Los accidentes muy importantes en la parte superior con la epífisis proximal son los siguientes que vamos a mostrar ahora. Estos son dos fosas que se articulan justamente con quienes, con los cóndilos que vimos hace rato del fémur, con estos cóndilos. Este cóndilo y este cóndilo hacen contacto o se articulan con estas dos fosas condilias. En estas dos fosas condilias también se encuentran dos tejidos cartilaginosos que se llaman meniscos, los famosos meniscos de la rodilla, ¿verdad? Y entre los dos meniscos se encuentran dos tubérculos llamados tubérculos intercondilios. Eso es lo que podemos ver arriba. Y adelante vemos esto. ¿Qué es lo que vemos acá? Este accidente que vemos acá se llama tubérculo anterior de la tibia. Y bueno, el nombre ya nos dice todo, ¿verdad? Que cuando estamos viendo este tubérculo, estamos viendo entonces la parte de adelante. O sea, estamos viendo desde adelante lo que es la tibia. Tubérculo anterior de la tibia o tubérculo de Gerdy, el otro nombre que recibe Gerdy con D, ¿verdad? Es el tubérculo anterior de la tibia. Es un tubérculo muy importante porque en ese tubérculo se insertan varios músculos, sobre todo uno de ellos que es el cuádriceps, por medio de un tendón que se llama tendón rotuliano. ¿Y eh, con qué hueso se articula acá arriba? Evidentemente con el fémur, también con la patela, ¿verdad? Con la rótula, ¿verdad? Pero sobre todo con el fémur y por supuesto forma la articulación de la rodilla. Ya hablamos los meniscos y aparte, abajo, la tibia realmente no llega a formar lo que es el tobillo. El que forma realmente el tobillo es el otro hueso, el peroné, o también llamado fíbula. La tibia tiene unos ligamentos que van hasta el tobillo, pero no hace contacto con los huesos del tarso. Por lo tanto, no podemos decir que forma el tobillo directamente, ¿verdad? Que forma el tobillo es el peroné. Pero tenemos que tener en cuenta que abajo, en el extremo inferior, tenemos también, digamos que un accidente que es esto, ¿verdad? Esto que nosotros podemos tocarnos en la pierna, ¿verdad? Que es como una saliente cerca del tobillo, se llama maleolo, ¿verdad? Maleolo, por supuesto, ¿de qué hueso estamos hablando? De la tibia, entonces se va a llamar maleolo tibial o maleolo medial también, porque sabemos que la tibia es un hueso medial, ¿verdad? El del peroné se va a llamar maleolo peroneal. El peroné también tiene un maleolo que vamos a ver enseguida, pero este es el maleolo tibial o medial. Acá vemos, por supuesto, que
tiene una forma de una pirámide truncada, esto, ¿verdad? Como dice nuestra presentación, la parte inferior. Y nada más que eso, no hay grandes accidentes en la parte inferior de la tibia. Ahí está, la forma de pirámide truncada. Y lo que se refiere al peroné. Peroné, o también llamado fíbula. Muchos creen, de hecho, que en los libros están que uno puede vivir sin este hueso, solamente que va a costar mucho caminar, ¿verdad? ¿Puede caminar una persona con sin este hueso? Sí, pero va a costar bastante porque para algo tiene una función estabilizadora también. Este es el hueso más lateral, que está más hacia afuera en la pierna, y es el más largo. Por más que sea, es el más fino, ¿verdad? El más grueso es la tibia. Este es más fino, pero es más largo. Y este sí es el que forma parte de la articulación del tobillo, no así de la rodilla. El que forma parte de la rodilla es la patela, el fémur y la tibia. Este no llega directamente a formar la rodilla, pero sí ayuda a formar el tobillo. Se llama peroné o fíbula. Es el hueso más lateral. También es un hueso largo. eh, por lo tanto, ya sabemos, ahora tiene dos epífisis, una diáfisis y dos metáfisis. Eh, y bueno, forma del tobillo. Como dijimos, el peroné puede ser extraído totalmente y se puede caminar, aunque no con mucha comodidad. Eh, lo más importante del peroné, antes de pasar a lo que es el pie, es este accidente, esta saliente que vemos acá. También es llamado maleolo, maleolo peroneal o maleolo fibular, porque también se llama fíbula, o maleolo lateral, ¿verdad? Porque el otro maleolo era de la tibia, el maleolo medial o tibial, y este va a ser maleolo peroneal o fibular o lateral también se le puede llamar. Y por último vamos a hablar de los huesos del pie. El pie se divide en tres regiones, así como la mano se dividía en tres regiones que eran el carpo, el metacarpo y las falanges. El pie se divide en tres regiones que son el tarso, el metatarso y las falanges. Acá lo único que le cambiamos es tarso en vez de carpo, y metatarso en vez de metacarpo. En primer lugar, el tarso no está formado por 8 huesos como el carpo, está formado por 7. Ahí ya vemos una gran diferencia, pero son huesos más grandes que los del carpo. Tenemos un hueso que se llama justamente astrágalo, que está acá amarillo, y ese es el hueso que realmente forma el tobillo con el peroné. Por lo tanto, la articulación del tobillo anatómicamente es llamado articulación peroneo-astragalino. O sea, entre el peroné y el astrágalo. Entonces, ese es el que forma el tobillo. El que está en amarillo. Debajo de eso tenemos el hueso del talón llamado calcáneo, con C. Después acá tenemos el que se llama el escafoides, o navicular, también se le llama a este. El cuboide, forma de cubo. El cuboide es este. Y acá vemos lo que se llaman las cuñas o también llamados huesos cuneiformes. Son tres realmente, pero acá se ve uno, dos y al otro lado estaría el tercero. Por lo tanto, tenemos tres cuñas o tres huesos llamados cuneiformes, más el escafoide o navicular, el cuboides, el astrágalo y el calcáneo. Son 7 en total los huesos del tarso. Estos ya son los 5 huesos del metatarso. Y estos son los huesos del dedo, de los dedos del pie, que son las falanges. Entonces, ahí está, las tres regiones. El tarso formado por estos huesos que ya dijimos, ¿verdad? Que son 7 en total: el astrágalo, el calcáneo, el cuboide, escafoides o navicular, y las tres cuñas o también llamadas cuneiformes. Son 7 en total, dispuestos en dos filas, ¿verdad? La primera fila es formada por el astrágalo y el calcáneo, y la segunda fila corresponde a los demás huesos del pie y del tarso, por supuesto, ¿verdad? Todo esto del tarso, ¿verdad? Después tenemos el metatarso, formado por 5 huesos, que son huesos cortos también, y finalmente, eh, finalmente los huesos de los dedos del pie, ¿verdad? Que son la falange, ¿verdad? Entonces son 7 huesos del tarso, 5 huesos del metatarso, son 12, y eh, 14 falanges,
que son en total 26 huesos, ¿verdad? En vez de ser 27 como en la mano, son 26 acá, ¿verdad? Hay 14 falanges también, el mismo modo de la mano, ¿verdad? Acá los huesos del tarso se articulan entre sí, formando articulaciones intertarsianas. Estos se articulan con los metatarsianos, formando articulaciones tarso-metatarsianas. Y los metatarsos se articulan con la falange, formando articulaciones metatarso-falángicas. Y por último, vamos a ir terminando con lo que es el tórax. Simplemente por mencionar el tórax, vamos a hablar eh, de las particularidades más importantes, por supuesto, ¿verdad? Y vamos a citar algunos huesos importantes que forman la cavidad torácica. El tórax es la parte superior de lo que es el tronco. El tronco corresponde al tórax y al abdomen. Una parte muy importante porque ahí se ubican órganos fundamentales como el corazón, el pulmón, es decir, órganos del sistema respiratorio, también cardiocirculatorio. Y bueno, acá vemos la anatomía más o menos parecida, ¿verdad? El tórax del varón es un poco más ensanchado que la mujer y por supuesto la presencia de la glándula mamaria en la mujer que no lo posee el varón. La cavidad torácica está formada por las costillas, que son 24 en total, 12 para cada lado. Esto que es el esternón, este hueso que está acá es el esternón. La clavícula, que son estos dos huesos que están hacia arriba, y hacia atrás las vértebras, ¿verdad? Este es el hueso llamado también omóplato o escápula. Y la importancia de la caja torácica es que protege los órganos vitales como el corazón y los pulmones. También ayuda a la respiración, aportando una regulación de las presiones respiratorias negativas. Y nos ayuda a poder respirar y a poder mover el tronco, ¿verdad? Tiene unos límites hacia arriba, básicamente es más chico, es de menor tamaño el límite superior, hacia abajo es más grande el límite inferior, y pasan por esos orificios, por los orificios torácicos, pasan varias estructuras, por ejemplo, estructuras respiratorias como la tráquea, o digestivas como el esófago, pasan varios nervios, también arterias, venas, que vamos a estar hablando más adelante. El extremo superior tiene forma de vértice, el extremo inferior tiene forma de base, ¿verdad? Y vamos a mostrar ahora las partes, los límites superiores. Arriba es la clavícula y correspondería a la primera costilla. Y abajo los límites corresponderían básicamente eh, a la costilla 11, 12, las últimas costillas que son estas. También a la parte inferior del esternón. Y por supuesto hacia atrás vendría a ser la vértebra número 12, la vértebra torácica número 12. Básicamente, ¿cómo está formado este esqueleto del tórax? Está formado por el esternón, ya dijimos, ¿verdad? Las costillas, los cartílagos que unen a las costillas, llamados cartílagos costales, las vértebras hacia atrás, por supuesto, ¿verdad? Que son las vértebras dorsales o torácicas, que son 12 en total, una para cada costilla, y los discos que unen a estas vértebras. Acá estamos viendo la cintura escapular, es decir, la cintura formada eh, por lo que es la clavícula que vemos ahí, y también el esternón, que ya vamos a hablar enseguida de eso. También forma parte de la cintura escapular, además de la clavícula, la escápula o el omóplato, que son dos huesos en forma de triángulo, son huesos planos, que estaremos hablando más en momentos, ¿verdad? Ya hablamos de esto. El esternón. El esternón es un hueso plano, tiene forma de corbata, parece una corbata, y básicamente está formado por tres partes, ¿verdad? La primera parte vendría a ser el manubrio. Esto es el manubrio. Esto es el cuerpo. Voy a tratar de poner todo. Esto es el cuerpo. Y esta puntita que vemos acá se llama, esta puntita que vemos ahí, se llama apéndice sifoide, ¿verdad? Son tres partes entonces que corresponden
al esternón, el manubrio, que es lo más superior, el cuerpo y la apéndice cifoide, ¿verdad? El manubrio es muy importante porque se encuentran algunos accidentes ahí. Por ejemplo, tenemos un ángulo que se llama ángulo de Luis. El ángulo de Luis es esta línea que voy a marcar ahora, que es muy importante, sobre todo para la gente que va a hacer electrocardiograma, porque permite saber dónde va a colocar los vectores de electrocardiograma, ¿verdad? Y es un ángulo, es decir, esto no es que está, pareciera ser que esto está a la misma superficie. Esto generalmente está un poco más parado que esto, ¿verdad? Acá se forma un ángulo entre el manubrio y el cuerpo external. El cuerpo que vimos recién, acá en el cuerpo llegan las costillas por medio de sus cartílagos costales. Las costillas se articulan con el esternón por medio de los cartílagos costales. Y el apéndice cifoide, que es más pequeño, ¿verdad? Y que básicamente lo que tiene es una fosita acá, llamada fosita epigástrica, porque está relacionado con el estómago. Es la puntita inferior de lo que es el esternón. Vemos lo mismo. La escápula, o también llamado omóplato, es un hueso triangular, es plano. Plano significa que tiene dos caras, igual que el coxal, por ejemplo. Tiene una cara anterior y una cara posterior. Tiene tres bordes, es decir, al ser un hueso triangular, por supuesto que tiene tres bordes. Un borde superior, un borde lateral y un borde medial, ¿verdad? Más o menos así. Dos caras, una cara anterior, una cara posterior. Vamos a ver los accidentes. ¿Con qué hueso se articula? Se articula con la clavícula y también se articula con el húmero, formando la articulación escápulo-humeral o del hombro. Algunos accidentes, quiero mostrar ya con la imagen, algunos accidentes importantes son estos, ¿verdad? Este accidente que vemos acá se llama espina a la escápula, esta línea que vemos ahí, se llama espina a la escápula y ese es un accidente propio de la cara posterior. Si nosotros vemos eso, entonces estamos en presencia de la cara posterior. Eso no hay en la cara anterior, porque si vemos esto es la cara anterior, acá no hay esa espina. Entonces esto es adelante y esto es atrás. Acá vemos la espina. La espina tiene una prolongación llamada acromión, que justamente está por ahí. Acá está el número 14. Esto se llama acromión. Esta es la prolongación, la continuación de la espina. La espina que dijimos que se ve únicamente en la cara posterior. La espina divide a la cara posterior en dos fosas. Una fosa supraespinosa, ¿verdad? Porque está por encima de la espina, y una fosa infraespinosa, por debajo de la espina, ¿verdad? Supraespinosa, infraespinosa. Esa es la función de la espina, dividida en dos partes a la cara posterior. Únicamente la cara posterior, porque la cara anterior no hay pues espina, entonces no hay supra ni infra, ¿verdad? El acromión que ya dijimos acá. Y en la cara anterior, ¿qué es lo que hay? En la cara anterior o ventral, como dice acá, no hay espina, hay una sola fosa llamada fosa subescapular. Fosa subescapular, como está acá, y donde se inserta un músculo llamado músculo subescapular. Otra cosa muy importante también en la cara anterior es esto. Esta saliente que ustedes ven acá, que tiene esta forma, esa se llama apófisis coracoides o procesos coracoides, que es lo que les habla acá, donde se insertan músculos y ligamentos. Eso se ve en la cara anterior. Entonces, resumiendo, en la cara anterior se ve la fosa subescapular y el proceso coracoides. En la cara posterior se ve la espina del omóplato o de la escápula, ¿verdad? Recuerden que este hueso se llama escápula o bien también llamado omóplato. La espina, la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa y la prolongación de la espina, que es el acromión. Los bordes de este hueso ya dijimos superior, lateral y medial, y las caras ya dijimos anterior y posterior.
Y acá en la parte lateral vemos qué cosa, una cavidad, un espacio que se llama cavidad glenoide, es acá donde viene la cabeza del húmero y se articula formando el hombro. Ahí está justamente. Esta es la cavidad glenoide del omóplato y esta es la cabeza del húmero, formando la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro. Ahí está justamente otra imagen más. Ya hablamos de las caras, ya hablamos de los bordes, ya hablamos también de la cara anterior, mostramos con la imagen. Y la cara posterior ya dijimos que hay una espina y las dos fosas que estuvimos hablando. La supraespinosa y la infraespinosa. Cada uno de ellos da lugar de inserción a un músculo que lleva el mismo nombre, ¿verdad? En la fosa supraespinosa se inserta el músculo supraespinoso y en la fosa infraespinosa el músculo infraespinoso. Y esto que vemos acá es la cavidad glenoide viéndolo de perfil, o sea, viéndolo de costado realmente. Es acá donde va a entrar y se va a articular la cabeza del húmero. Estos son los músculos que se insertan ahí, que se ven en rojo, ¿verdad? Esto sería el músculo supraespinoso, esto sería el músculo infraespinoso, este es la espina de la escápula y este es el acromión. Y allá hacia el otro lado vemos la apófisis coracoides hacia la cara anterior. La clavícula, para ir terminando, la clavícula es un hueso plano, aunque también tiene una forma larga, pero es plano porque tiene dos caras. Tiene una cara superior y una cara inferior. Tiene forma de S, una S itálica, es decir, una S alargada. Una S alargada de lateral a medial, no es así, ¿verdad? Es así. Una S alargada de lateral a medial, ¿verdad? Esta es la forma de la clavícula. Tiene una cara superior y una cara inferior. Tiene dos extremos, un extremo lateral, un extremo medial y tiene tres partes o tres tercios. Un tercio externo, un tercio medial y un tercio medio. No hay que confundir medio con medial. Medial es lo mismo que decir interno. Un tercio medio, medial, perdón, un tercio medial, un tercio medio y un tercio externo, ¿verdad? Estas son las caras nada más. Y dos extremos, un extremo lateral o externo y un extremo medial o interno. ¿Se articula con qué hueso este hueso? Se articula con el acromión, con esto que estuvimos hablando hace rato, con este hueso se articula acá, la clavícula, ahí. Y se articula también con ¿quién? Con el esternón, ¿verdad? Recordemos que la clavícula está a ambos lados del esternón. Y por último, para ir terminando, vamos a hablar de las costillas. Hay 12 costillas de cada lado, hay 24 en total. Las primeras 7 se llaman verdaderas. Costilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué se llaman verdaderas? Porque vamos a mostrar un ratito el por qué se llaman verdaderas. Vamos a volver atrás un ratito. Bueno, aquí vamos a mostrar. Porque todas llegan a articularse con el esternón. Todas terminan directamente en el esternón. El esternón que es este hueso que está acá. Sin embargo, las restantes no llegan a terminar directamente. Es decir, si esto fuese el esternón, la costilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas estas llegan directamente al esternón. La octava, la novena y la décima no llegan directamente al esternón. ¿Qué hacen la octava? La octava que vendría a ser esta, la novena que vendría a ser esta y la décima que vendría a ser esta, se unen las tres y las tres unidas van y terminan y se unen a la séptima. Finalmente no llegan, la que llega es la séptima, la que llega al esternón. Por eso es que la octava, la novena y la décima no son llamadas verdaderas, son llamadas falsas, porque no llegan directamente acá, ven justamente, ¿verdad? Como la octava,
La novena y la décima se unen las tres y las tres unidas van y se unen a la séptima costilla, que es la última costilla verdadera. Entonces hay 7 verdaderas, 3 falsas, que son la octava, la novena y la décima costilla, de cada lado, por supuesto, ¿verdad? Y las dos últimas costillas, la 11 y la 12, no tienen luego unión a nada. Están ahí como flotando, justamente por eso se llaman costillas flotantes. Ahí está, la undécima y la duodécima son flotantes porque están libres, no tienen unión al esternón, aunque las 12 costillas se unen atrás, se unen a las vértebras. La costilla 1 a la vértebra torácica 1, la costilla 2 a la segunda vértebra y así. ¿Verdad? Por eso que hay 12 vértebras atrás, llamadas torácicas o dorsales, cada vértebra para cada costilla. Las flotantes solamente se unen atrás a las vértebras, adelante no se unen a nada. Y podemos decir también que hay dos tipos de costillas, según la característica anatómica. Costillas típicas y costillas atípicas. Las costillas típicas son las que tienen todos los accidentes. ¿Cuáles son las costillas típicas? Son la costilla tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Desde la 3, desde la 3 hasta la 9 son costillas típicas. La primera y la segunda y las tres últimas, es decir, la 10, la 11 y la 12 son costillas atípicas. Las costillas típicas son las que tienen todos los accidentes. ¿Cuáles son los accidentes de la costilla? La cabeza, el cuello, el tubérculo y el cuerpo de la costilla, que es todo esto, ¿verdad? Estas son las costillas típicas. Las que tienen cabeza, cuello y cuerpo nada más son las atípicas. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Las que tienen el tubérculo son las típicas, es decir, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena. Las que no tienen el tubérculo son las costillas atípicas, que corresponden a la primera, a la segunda, a la décima, a la undécima y a la duodécima costilla. Y para terminar esta presentación, simplemente mencionar que existen algunas anomalías anatómicas. Esto no es patología, son anomalías anatómicas, es decir, uno puede igual vivir sin problemas con estas anomalías, aunque en muchos casos sí pueden desencadenar en patología, ¿verdad? El pectum excavatum, en la cual hay una falta de formación del esternón, sobre todo el apéndice sifoide, donde se ve acá como una excavación en el pecho. El pectum carinatum, que vemos acá, o pecho de carina, pecho de pollo, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? En el cual se abomba el tórax hacia adelante, eh, en el cual hay por una superformación del esternón, sobre todo el apéndice sifoides. El tórax en tonel, que más bien es de los asmáticos, se da por un aumento del diámetro en todos los sentidos, en sentido antero-posterior. No solamente hacia adelante, sino que hacia atrás también se abomba el tórax por el exceso de aire que nos pueden expulsar, sobre todo los asmáticos. Y esto que sí ya es un defecto mucho más pronunciado, que sí puede ser ya debido a patologías, que es la cifoscoliosis, es decir, la desviación de la columna vertebral en sentido lateral, es decir, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, esperemos que les haya servido, digamos, esta clase, que hayan aprovechado. Me gustaría mucho también que le den, si pudieran, darle me gusta al video. Y por supuesto también les agradecería si se pueden suscribir a mi canal de YouTube, así para motivarme a hacer más videos didácticos y que les puedan ayudar a poder entender muchos conceptos básicos en anatomía y también en otras ciencias. Esperemos que les haya servido y bueno, eso es todo. Gracias por la atención.